Hola, mi nombre es Lelia Troncoso, soy psicóloga social feminista y ejerzo actualmente como académica del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile. Em, Siempre aclaro que me denomino psicóloga social feminista no porque el feminismo sea para mí una identidad personal, sino porque para mí los feminismos han sido insumos teóricos claves en la formación, mi formación profesional y en la manera en que ejerzo tanto la investigación como la intervención social, y en ese sentido para mí es importante recalcar eh, el campo de los estudios feministas como saberes que son relevantes para las ciencias sociales y para las ciencias en general, y que tienen también apuestas políticas transformadoras muy interesantes, que es un poco de lo que voy a hablar hoy, que esta invitación que me hizo Vicente, ¿no? A hablar de un poco de epistemología feminista y hacer alguna relación con la relevancia que tiene la epistemología feminista para la psicología social y las psicologías políticas y críticas en particular. Quería empezar con esta traducción de la primera editorial de la revista Feminism and Psychology, que es una de las, yo creo que, revistas pioneras sobre feminismo y psicología, y que un poco en esta editorial que da por inaugurada la revista en 1991, de Sue Wilkinson, podemos ya en reconocer parte del malestar de muchos feminismos por las disciplinas psicológicas, ¿no? La voy a leer. Dice: como feministas en psicología compartimos un gran descontento ante el fracaso de nuestra disciplina de comprometerse con la vida de la mayoría de las mujeres, además de la distorsión y el daño que ha producido cuando sí lo ha hecho. Estamos comprometidas con cambiar esto y con desarrollar una psicología que represente adecuadamente las preocupaciones de las mujeres en su diversidad. Y más importante aún, estamos comprometidas con que el despliegue de tal psicología feminista sea capaz de abordar una variedad de desigualdades sociales, incluyendo raza, clase, además de género, y de mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Creemos que en la reconstrucción de la psicología y en el ímpetu por generar cambios sociales y políticos yace el potencial radical de feminismo y psicología, ¿no? Acá vemos ya plasmadas algunas de las preocupaciones claves de lo que van a ser las perspectivas feministas en psicología, y de este interés por construir una psicología feminista que en Chile podríamos decir es inexistente, ¿no? En Chile, por lo menos con la mayoría de las personas que yo he hablado, o psicólogas que nos hemos interesado por el feminismo, ha sido a partir de algunos cursos optativos, o porque en otros espacios de autoformación feminista hemos incorporado, digamos, o hemos descubierto estos saberes, que en realidad es un campo en sí mismo donde hay muchísimas publicaciones, incluso revistas, pero de las cuales que son sistemáticamente excluidas, digamos, de nuestra formación como psicóloga y psicólogo. Por lo tanto, acá es interesante también ver que muchas de las cosas que dice esta revista a principios de los años 90 todavía son completamente válidas y vigentes en la actualidad. Y este desencanto que existe tanto con la psicología mainstream como mainstream, ¿no? Como juegan ahí este juego de palabras que tienen que ver tanto con lo hegemónico como con lo androcéntrico. Pero al mismo tiempo incorporar una perspectiva que es explícitamente política en la necesidad de construir otro tipo de saberes y teorías que nos permitan denunciar y visibilizar las desigualdades sociales, y no únicamente centradas en torno al sujeto mujer y el género, sino también un saber que tiene que ser comprometidamente antirracista, anticlasista, anticapitalista, etc., ¿no? También varias veces Lupicinio Iñiguez, por ejemplo, dentro de lo que es la psicología social crítica y la Escuela de la Autónoma de Barcelona, reconocen también la riqueza de la epistemología feminista en tanto posicionamiento de crítica social, en tanto principios orientados hacia la materialización de críticas hacia los procesos sociales, políticos, históricos de igualdad y dominación. Eh, el concepto de transformación de las relaciones sociales sigue teniendo su vigencia desde las primeras formulaciones y sigue siendo el motor de orientación de todos sus desarrollos teóricos conceptuales, ¿no? Acá también esta frase yo creo que deja claro que el feminismo o las propuestas feministas en este sentido buscan explícitamente generar cambios sociales y se asumen como explícitamente políticas en ese sentido, ¿no? En tanto crítica social, pero también en tanto proyectos de transformación social. Acá
algunas ideas no clave que tienen que ver con las propias epistemologías feministas y un poco esta imagen también del androcentrismo y de la crítica a lo masculino como norma, como perspectiva dominante, que en ese sentido tiene que ver con esta figura, ¿no? El hombre en el centro, la perspectiva masculina como aquella que opera como perspectiva neutral, universal, no sesgada, ¿no? Toda esta ficción, digamos, que se instala a partir de un androcentrismo que además se invisibiliza a sí mismo, ¿no? Por lo tanto, nombrar este lugar de enunciación que no suele ser nombrado va a ser una de las primeras aportes clave de las críticas feministas a los saberes. Pensar también un contexto en el cual las mujeres fueron, ¿no?, sistemáticamente excluidas de los campos de formación, en educación, ¿no?, con educaciones particulares para las mujeres, solo en ciertos temas, la exclusión sistemática de las mujeres, de las personas racializadas, de los espacios educacionales, e incluso hasta el día de hoy, ¿no?, la exclusión quizás menos explícita de ciertos campos de saber, ¿no?, que siguen siendo más valorados, más masculinizados, etcétera, ¿no? Pensando un poco en la ciencia, las tecnologías y todos estos programas que existen también para promover que las mujeres se incorporen en ciertos campos en los cuales han estado subrepresentadas, ¿no? Acá hay dos juegos, ¿no? Por un lado el cuestionamiento del androcentrismo, pero también la misoginia explícita, ¿no? Pensando que hay muchos saberes que durante mucho tiempo eran explícitamente misóginos, en el sentido que explícitamente decían que las mujeres somos inferiores, no tenemos la capacidad de pensar, no seríamos capaces de estudiar, incluso estudios que relacionaban la incorporación de las mujeres en la universidad eh, con casi como la extinción de la especie, que las mujeres podíamos quedar infértiles, que había alguna relación entre el cerebro y la fertilidad, que después también lo vemos de manera más sutil, pero vinculada a, por ejemplo, muchos prejuicios en relación a que las mujeres menstruamos y podríamos potencialmente ser madres, y cómo eso afectaría, digamos, nuestra capacidad de comprometernos en ciertas tareas, ¿no? Pero también acá disputas en torno a la naturaleza del conocimiento, ya preguntas que tienen que ver con cuál es la naturaleza, cómo se crea conocimiento, existe la neutralidad, existe la objetividad, existen saberes que sean universales, atemporales, y aquí Sandra Harding también lo va a plantear de manera muy interesante, que va a decir que hay dos cuestiones, ¿no? La cuestión de las mujeres en la ciencia y la cuestión de la ciencia en los feminismos. ¿No? Por un lado, el lugar de las mujeres en la ciencia, que tiene que ver con la incorporación de las mujeres, eh, como sujetos que pueden crear saberes, que pueden ser parte de la construcción de saberes considerados científicos, y una disputa que, como ya dije antes, sigue vigente hasta el día de hoy, aun cuando las mujeres se hayan incorporado en los campos de saber, pero también la cuestión de la ciencia en los feminismos, que es lo que más nos interesa hoy en esta clase, que tiene que ver con las distintas corrientes epistemológicas feministas y las apuestas que se van a ir haciendo desde ahí para repensar lo que se entiende por científico, por saber, ¿no? Y sobre todo, por supuesto, el interés de esta sospecha respecto a los usos de la ciencia, ¿no? Cuando la ciencia ha estado al servicio de controles políticos, económicos y sociales, que vemos que también es un interés que tienen en común con muchas perspectivas críticas en psicología. Y ahí una de las apuestas no clave va a ser la noción también de conocimiento situado, esta idea de que todo conocimiento es encarnado, es parcial, y por lo tanto la necesidad de oponernos a la falsa neutralidad de un hombre universal, ¿no?, entre comillas. Yo creo que acá también es importante mirar esta imagen y ver que justamente este androcentrismo por parte de los feminismos se ha denunciado en prácticamente todas las disciplinas, ¿no? Tanto en medicina como en leyes, en ciencias políticas, en el mundo del arte, de la música, de la sexualidad, la historia. Digamos, hay corrientes feministas que han estado denunciando el androcentrismo al interior de estas distintas disciplinas. Existen los algoritmos feministas, existe la geografía feminista, la arquitectura feminista, hay muchas cosas, ¿no?, que no se saben, y existe la psicología feminista, que, como ya les decía antes, poco y nada nos enteramos de eso cuando estudiamos psicología, y no solamente en Chile, yo creo que sigue siendo marginada en general en lo que es la psicología dominante, ¿no? Aquí hay una frase que era más que nada un ejemplo también a lo que me refería también con esta misoginia más explícita o la exclusión más explícita o discriminación explícita hacia las mujeres, por ejemplo, en el pensamiento de Rousseau, que es interesante como quien escribió, ¿no?, el contrato social, y que habla sobre libertad e igualdad de los hombres en mayúscula, ¿no?
Él decía, toda la educación de las mujeres debe girar en torno a los hombres, gustarles, serles de utilidad, propiciar que las amen, honren, educarlos cuando son jóvenes, cuidarlos de mayores, aconsejarles, consolarlos, hacer que la vida les resulte agradable y grata. Tales son los deberes de las mujeres en todos los tiempos, ¿no? Y este es un texto donde efectivamente Rousseau está hablando de la educación y del sentido de la educación, y explicitando que el sentido de la educación de las mujeres debe ser, digamos, que su vida gire en torno a los hombres y que eh, todo el sentido de nuestra vida tenga que ver con cuidar, amar, propiciar y hacerle grata la vida a los hombres. Y esta es una frase que yo me parece interesante de mirar porque podríamos pensar que efectivamente sigue bastante vigente en la actualidad, ¿no? Todavía muchas mujeres se dedican a las tareas de cuidado, son las que cuidan a los niños, a los ancianos, a los enfermos, a las personas en situación de discapacidad. Por lo tanto, esta frase que podría parecer a primera vista como tan antigua y tan fuera de lugar, también sigue teniendo una vigencia que no es menor. Hay dos libros que yo quisiera destacar en términos de darnos un panorama general de las distintas corrientes epistemológicas feministas. Sin duda, el libro Ciencia y Feminismo de Sandra Harding va a ser uno de los primeros en distinguir distintas corrientes epistemológicas feministas, que va a ser el feminismo empirista, el feminismo del punto de vista o standpoint, y los feminismos postestructuralistas postmodernos. Esa categorización que hace Sandra Harding para intentar, digamos, diferenciar distintas formas en que desde teorías feministas se ha estado construyendo saberes distintos y haciendo críticas a la ciencia, es sin duda de las diferenciaciones que más vigentes hasta el día de hoy, que muchos siguen usando. Pero a mí me gusta mucho también este libro Feminist Studies, A Guide to Intersectional Theory, Methodology and Writing, que es una guía a la teoría feminista interseccional, a la metodología y a la escritura de Nina Lykke, que viene ya de las escuelas feministas escandinavas. Yo hice mi posgrado en Lund, en Suecia, ¿no? Y en los países escandinavos efectivamente hay pregrado en estudios de género, posgrado, doctorado, y hay debates que son súper potentes e interesantes, y bastante avanzados, considero yo también, en términos de las discusiones epistemológicas feministas, ¿no? Y Nina Lykke, que además es una teórica clave en términos de perspectivas interseccionales, hace una revisión de Harding y propone expandir la tercera categoría, que sería la de feminismos postestructuralistas postmodernos, en dos subcategorías que ella le parece que es necesario diferenciar, que serían las antiepistemologías feministas postmodernas y las epistemologías postconstruccionistas. Voy a volver después, voy a explicar muy brevemente cada una de estas, porque ya me voy a estar pasando del tiempo que supuestamente debería tener esta cápsula, ¿no? Acá una pregunta también, ¿no? que sin duda entra a mostrar una de estas tensiones clave de la epistemología feminista, que se la plantea Harding y dice: ¿cómo puede incrementar la objetividad de la investigación una indagación tan politizada como la que quieren generar las epistemologías feministas, ¿no? Acá pensando que esto es una tensión o puede ser incluso una contradicción para las ciencias positivistas más tradicionales, donde claramente ciencia y política son opuestos, ¿no? Acá en el fondo se está cambiando, se está interrogando y se está pasando a llevar esa lógica tradicional de las ciencias para decir: no, acá justamente son saberes politizados los que podrían incrementar incluso la objetividad, ¿no? Y por supuesto la noción de objetividad que hay a la base es otra, ¿no? No es la de las epistemologías, digamos, más tradicionales de la ciencia, y no estaría ligada a la idea de neutralidad. De hecho, Sandra Harding aboga, hoy día no voy a hablar tanto de eso, pero ella defiende la noción de objetividad fuerte en algunos de sus trabajos. Muy brevemente, ¿no? Los feminismos empiristas son corrientes epistemológicas feministas que tienen predominio en psicología y en medicina y en psiquiatría, en ese tipo de ámbitos. Son, podríamos decir, quizás las menos radicales, en el sentido que siguen siendo más o menos fieles a lo que es el método positivista. Lo que se critica principalmente es los sesgos androcéntricos, ¿no? Lo que se afirma es que más bien lo que ha pasado, el problema es la mala ciencia y no el método científico, ¿no? Es que se aplica mal y que las investigaciones que dicen ser objetivas y neutrales en realidad no lo son, porque son sesgadas y androcéntricas, y por lo tanto lo que hay que tratar de hacer es corregir discriminaciones, remover obstáculos. En esta línea hay muchas investigaciones que son investigaciones que se repiten,
para demostrar que las investigaciones originales, que por ejemplo descubrían diferencias en las capacidades de concentración o las inteligencias entre hombres y mujeres, o entre hombres y personas homosexuales, etcétera, ese tipo de investigaciones como comparativas, en el fondo están profundamente sesgadas y que también no llevaron a cabo bien, digamos, sus propias metodologías de investigación. Pero acá dije también un ejemplo que tiene que ver, por ejemplo, también con denunciar cómo el cuerpo del hombre, por ejemplo, en el campo de la disciplina, se suele usar como el cuerpo neutro sobre el cual se generan un montón de diagnósticos. Y, por ejemplo, hay algunas investigaciones como esta, ¿no? Que dice, bueno, las mujeres están muriendo más de ataques al corazón porque se nos trata como si fuéramos hombres, ¿no? eh, que hay muchos prejuicios en la medicina que van a impactar también en la manera en que las mujeres son atendidas, ¿no? En general, también se asume que las mujeres exageramos nuestros síntomas, que por lo tanto los síntomas de las mujeres son menos tomados en serio. En el caso de los hombres, además se sabe que los hombres van menos al médico, por lo tanto se asume que cuando van, efectivamente lo que a ellos les sucede es serio, pero también que hay muchas investigaciones sobre síntomas, también efectos secundarios de medicamentos, que como se usan en el cuerpo supuestamente neutro de hombres blancos, heterosexuales, etcétera, terminan teniendo un montón de impactos negativos en corporalidades, bueno, tanto mujeres como personas trans, como personas de otras etnicidades, ¿no? Eh, por ejemplo, también hay ahí algunas investigaciones interesantes sobre los efectos secundarios de las triterapias, VIH, y hay algunas organizaciones que están exigiendo que la medicina se interese por probar este tipo de medicamentos en otro tipo de cuerpos para poder ver el impacto que tiene en tanto efectos secundarios, ¿no? Algún ejemplo también, porque claramente la epistemología empirista son importantes para la psicología y de alguna manera son una manera también de dar la pelea en el mismo campo de saberes, donde por lo general otras corrientes epistemológicas no van a entrar a dialogar siquiera. Helen Thompson, Woolley, es una pionera en el campo de la psicología feminista. Ella fue de las primeras en demostrar y que los estudios que decían demostrar la inferioridad mental de las mujeres eran sesgados, eran errados. Ella publicó su tesis Normas psicológicas en hombres y mujeres, criticando el determinismo biológico imperante en ese entonces y cómo estos supuestos que los investigadores tenían terminaban confirmando lo que ellos ya pensaban, y ella empezó a estudiar entonces justamente las inconsistencias, contradicciones y omisiones en los estudios que apelaban a estas diferencias naturales entre hombres y mujeres, y concluyó que no existen diferencias significativas en el funcionamiento mental y afectivo entre los sexos, ¿no? Y al mismo tiempo, como en la frase de abajo, ¿no? Ella hace una crítica rotunda a lo que es la disciplina psicológica, ¿no? Que ahí se está llena de sesgos, de prejuicios, afirmaciones que tienen sin fundamento, y además con una raíz sentimental que claramente está pasando a llevar entonces, ¿no? Lo que es la representación de las mujeres y la posibilidad de las mujeres de poder hacer ciencia. Que es bien interesante, ¿no? Hay algunas páginas también que han recopilado un poco lo que ha sido el aporte feminista a la psicología y muestran también que en general son investigadores que por supuesto lo han pasado muy mal en ese campo de saberes, ¿no? Acá damos un paso, ¿no? El feminismo standpoint, o del punto de vista que podría ser quizás de las corrientes epistemológicas feministas más propiamente feministas, que tiene sus orígenes en una influencia del pensamiento hegeliano y marxista, pero claramente es una reapropiación y reinterpretación y un uso de ese pensamiento para tratar de pensar cómo generar saberes desde los puntos de vista de las mujeres, ¿no? Y acá esto es súper hiper simplificado, ¿no? Pero podríamos decir que las epistemologías del punto de vista lo que buscan es ver y comprender el mundo a través de los ojos y experiencias de las mujeres oprimidas, subyugadas, ¿no? Acá hay una apuesta política que es vamos a buscar mirar el mundo desde ciertas experiencias que no han sido tomadas en serio, no desde el lugar del expertise de arriba hacia abajo, sino desde abajo hacia arriba, desde la experiencia de las mujeres oprimida y subyugada. O sea, no, acá ya hay una idea de que también hay relaciones de privilegio y opresión entre mujeres, hay jerarquías entre mujeres y por lo tanto que hay una opción política de trabajar con las experiencias de mujeres oprimidas para aplicar esa visión y conocimiento al activismo social y al cambio social. Por lo tanto, acá hay explícitamente un interés por fusionar conocimiento y práctica, es tanto una teoría acerca de cómo construir conocimiento como un método para hacer investigación y un llamado a la acción política.
Acá es súper interesante, hay muchas investigaciones, hay muchas tensiones internas también en estas corrientes epistemológicas, no hay que pensarlo así como un campo súper homogéneo, sino que acá hay distintas propuestas, de hecho la propia Sandra Harding con su apuesta de objetividad fuerte, otras que hablan del punto de vista de mujeres, punto de vista feminista, Nancy Hartsock, Dorothy Smith, Patricia Hill Collins, desde lo que son los feminismos negros, afroamericanos también, van a hacer distintos tipos de aportes, pero donde hay también un poco la base esta idea que, si uno lo pensara en términos de una pirámide, ¿no? Si es que nosotros creamos conocimiento basado en las experiencias de mujeres más privilegiadas, donde podríamos ver teorías como la del techo de cristal, etcétera, en el fondo el potencial liberador que tiene partir de la experiencia de mujeres más privilegiadas es mucho más limitado que irnos hacia la base, porque la experiencia, la visión de desigualdad que tienen las mujeres más oprimidas es más amplia, es más compleja. Y en ese sentido es desde ese lugar, desde las personas más oprimidas, que tenemos que generar teorías. Esas son las experiencias que tienen que informar las teorías para el cambio social y para la justicia social, ¿no? Ahí, por ejemplo, había un estudio en Brasil que me comentó, de hecho, Lupicinio en su momento, Lupicinio Iñiguez, que era, por ejemplo, el interés de cambiar lo que sería como el Transantiago en Brasil, y ahí había una propuesta, por ejemplo, para mejorar el transporte público en Brasil. Una propuesta epistemológica de este tipo podría decir, bueno, vamos a estudiar las trayectorias de las mujeres asesoras del hogar que andan más de 3 horas diarias en el Transantiago, y es esa experiencia la que nos interesa estudiar, porque es esa, si es que el transporte público mejora para esa mujer, va a mejorar para la sociedad en su conjunto, ¿no? Para toda la ciudad, ¿no? Esa es la experiencia que nos interesa, porque si tomamos como referente a aquel sujeto que anda, no sé, de Providencia a Vitacura, difícilmente, digamos, el impacto que va a tener va a ser mayor, ¿no? Esto es una frase de Kumkumbabani y Haraway, que también un poco para problematizar esta idea a veces como un poco esencialista del punto de vista, que no es tan así, ¿no? Hay mucha crítica desde las epistemologías más postmodernas, postestructuralistas, hacia la epistemología standpoint, que de alguna manera tendrían una idea muy ingenua de lo que es un punto de vista femenino o un punto de vista de mujeres, y la verdad es que ahí el debate interno es bastante más complejo, ¿no? Aquí dice, quizás nacer o encontrarte en ciertas situaciones produce potencialmente un punto de vista, pero lograr un punto de vista es un logro crítico colectivo. Un punto de vista se construye desde la lucha, el compromiso, y luego se convierte en una posibilidad potente de promover distintas formas de conocimiento en el mundo, un modo de producir, de materializar el mundo de otra manera, ¿no? Por lo tanto, acá también dejando claro que no es una idea de que por el hecho de nacer mujeres, las mujeres compartimos una perspectiva del mundo, ¿no? Nunca esa noción ingenua no está a la base del punto de vista, sino que siempre también esta idea de que un punto de vista es un logro, es colectivo, no es individual, no es esta, y mira, acá hay mucha crítica también a lo que son los feminismos más liberales, más individualizantes, sino que claramente hay una perspectiva política donde se piensa también que hay procesos colectivos de lucha que van a informar y que van a permitir que ciertos puntos de vista se construyan para poder promover no solamente otras formas de mirar el mundo, sino otras formas de producir y de hacer mundo, ¿no? De crear mundos. Y bueno, las epistemologías feministas postestructuralistas, postmodernas, en términos de lo que plantea Harding, ¿no? Ahí, bueno, pongo este meme que me gusta, ¿no? Porque claramente aquí llegó Foucault, Derrida, muchos de los pensadores también a influenciar fuertemente el pensamiento feminista. Hay mucho diálogo crítico con estos autores. Hay varias autoras también que de hecho fueron cercanas, digamos, podemos pensar en Gayle Rubin, algunas autoras que incluso fueron como amigas de estos autores, y que a partir de ahí van entonces cuestionando algunas de las concepciones clave de las propias teorías feministas. Son, ¿qué están entendiendo por libertad los feminismos? ¿No? ¿Qué están entendiendo por mujer? ¿Qué están entendiendo por experiencia? Todo lo que son los conceptos clave de muchas de las teorías feministas, con esta influencia y esta énfasis por la deconstrucción, etcétera, van a entrar en tensión. Acá hay, por supuesto, también un cuestionamiento al positivismo, a la objetividad y la neutralidad, pero ya desde un giro más postestructural,
donde van a tener mucho más asidero las ideas cercanas al construccionismo social, un escepticismo mucho más profundo respecto a enunciados universales sobre progreso, por ejemplo, ¿no? El desarrollo de las mujeres, la incorporación de las mujeres, o hablar de las mujeres como un grupo homogéneo, escepticismo respecto a la ciencia, la razón, ¿no? El sujeto moderno, las nociones de verdad y de autenticidad también, ¿no? Y ahí les planteo también una pregunta que va a estar quizás un poco representando esta preocupación por qué tipo de exclusiones se han construido, mediante qué tipo de exclusiones se ha construido el sujeto del feminismo, o cómo los excluidos atormentan la integridad, unidad y del nosotros feminista, ¿no? Poner un poco en duda este nosotras feminista para que justamente tenga lugar una multiplicidad de verdades, una multiplicidad de experiencias, el reconocimiento de relaciones de poder internas. Acá, por supuesto, que tiene mucha influencia tanto las teorías queer, las disidencias sexuales, los feminismos negro antirracistas, las teorías interseccionales, los feminismos postcoloniales, etcétera, que van a entrar fuertemente a problematizar, a incorporar más categorías que el género y el patriarcado, a justamente poder entrar a cuestionar algunas de las categorías claves que muchas veces daban por sentado, qué es lo que estamos entendiendo por mujeres, qué estamos entendiendo por experiencia de mujeres, ¿no? En ese sentido, bueno, traje aquí una frase de Beatriz Preciado, que ahora no es Paul Preciado, pero al momento de enunciar esta frase era Beatriz Preciado, que me parece que también puede ser como simbolizar un poco este giro postestructuralista, ¿no? No creo en la violencia de género, creo que el género mismo es la violencia, que las normas de masculinidad y feminidad, tal y como las conocemos, producen violencia. ¿No? Acá vemos un cambio casi como paradigmático respecto a qué se está entendiendo, ¿no? ¿Cuál es el objeto que estamos mirando cuando denunciamos, por ejemplo, la violencia de género, pero qué implicaría dar un paso atrás y pensar que el género en sí mismo es violento, ¿no? Que toda norma de masculinidad y feminidad, de reproducción de una cierta normalidad o naturaleza de la diferencia sexual, podría ser vista ya como una base de la violencia, ¿no? En ese sentido también, dentro de estas corrientes, por supuesto, el giro de pensar, por ejemplo, críticamente la homofobia, a mirar la heteronormatividad, la heterosexualidad como un régimen político, todo lo que es la influencia de los feminismos lésbicos, ¿no? Que van a ser las primeras pioneras también en cuestionar el pensamiento heterosexual, eh, y a partir de ahí no ser pioneras en imponer también esta idea de la heterosexualidad como un régimen político, ahí pensando, ¿no?, en Monique Wittig, Adrienne Rich, y luego también Judith Butler, que va a replantear esto en términos de la matriz heterosexual. Una autora que me gusta mucho también es Aftar Bra, que la recomiendo mucho, está liberado su libro por Traficantes de Sueños, esta maravillosa editorial que se llama Cartografías de la Diáspora, Identidades en Cuestión. Ella también está dentro de esta línea de pensamiento interseccional y postestructural. ¿Cómo puede un proyecto como el feminismo, o el antirracismo, o un movimiento de clase movilizarse como fuerza política para el cambio si no es empezando por cuestionar los valores y normas que se dan por sentadas y que pueden legitimar la dominación y la desigualdad, haciendo que las diferencias particulares parezcan naturales? Acá vemos también este nivel como de reflexividad, de mirar hacia los propios proyectos políticos para ver cuáles son los presupuestos, los supuestos no problematizados, que ya damos por sentado, cuáles son las diferencias que quizás asumimos de maneras biológicamente deterministas, de maneras esencialistas, y por lo tanto hacer estas preguntas, digamos, que apelan más a estas formas de construcción. Y en esta línea también es muy importante el pensamiento de Joan Scott, ¿no? Joan Scott, historiadora feminista postestructuralista, que va a estar en un pensamiento también muy en la línea de Judith Butler, que es como romper con la distinción tradicional entre sexo y género, ¿no? El sexo como lo biológico, la diferencia sexual, que de alguna manera sería estable, y que preexiste al género, que sería la construcción cultural que se hace de esa diferencia. Acá vemos que una de las apuestas justamente del pensamiento postestructural va a ser invertir o deshacer esa diferenciación, y decir que más bien el género es el que produce significados para el sexo y la diferencia sexual, y no el sexo el que determina los significados del género, ¿no?
Y esto es un texto que se lo recomiendo mucho si les interesan una perspectiva crítica respecto al género, que se llama El género aún es una categoría útil para el análisis, que es el texto del 2011, ojo, porque hay un texto previo que se llama parecido pero sin pregunta, que es más largo y en mi opinión más latero, pero este otro texto es más cortito y es súper interesante porque justamente lo que ella hace es problematizar la idea de que debamos tener un consenso respecto a una definición común de género. Ella dice, el género es una categoría útil para el análisis siempre y cuando nos obliga a historizar cómo se constituye el sexo y la diferencia sexual en distintos contextos históricos, ¿no? Más bien como una pregunta y no como algo cristalizado de antemano en base a la diferencia sexual, como una pregunta, ¿no? En ese sentido, desde distintas corrientes epistemológicas feministas, qué entendíamos por género y qué va a entenderse por perspectiva de género para la investigación es totalmente distinto, ¿no? Pero claro, como en general no se dialoga mucho con la epistemología feminista, se entiende muchas veces que perspectiva de género es cualquier investigación donde haya mujeres, ¿no? Lo cual es completamente errado, ¿no? Así que les recomiendo este texto. Y muy rápidamente, estas otras corrientes epistemológicas que identifica Lique, cuando habla de antiepistemología feminista, que habla de aquellas teorías posmodernas que son más bien antiepistemológicas, en el sentido que no quieren establecer criterios de conocimiento objetivo ni neutral, y donde la ciencia es más bien solo un discurso más, una narrativa, una práctica de contar historias, eh, y donde hay un énfasis mucho más autorreflexivo, de deconstrucción de los fundamentos estables y seguros de la producción de conocimientos científicos, ¿no? La crítica a las categorías mujeres y a la noción de experiencia. Ahí Butler y Scott estarían para Nina Leake dentro de lo que serían las antiepistemologías feministas, que por lo general también tienen un énfasis mucho más discursivo, y por otro lado, los postconstruccionismos feministas, esto es súper interesante porque acá quizás se están dando algunas de las apuestas más innovadoras de las teorías feministas en la actualidad, que tiene que ver con una necesidad de articular tanto lo discursivo como lo material corporal. De hecho, Nina Leake también se refiere a esto como feminismos corpomaterialistas. A veces en algunos textos se habla como de los nuevos materialismos, también para referirse a este campo donde se busca también evitar el reduccionismo discursivo. Y en ese sentido ver de qué manera podemos volver a hablar del cuerpo y de la biología de maneras no biológicamente deterministas y reconocer que los cuerpos también cambian, que los cuerpos también están sujetos a un montón de procesos hormonales y de materialización que son diversos, y en ese sentido acá son súper importantes los aportes de la biología feminista, autoras como Donna Haraway, Anne Fausto Sterling, que escribió un libro muy bueno que se llama Cuerpo Sexuado, Karen Barat, que viene de la física cuántica feminista, y ella trabaja con lo que es el realismo agencial, y bueno, y también Butler, en parte porque Butler justamente en el libro Cuerpos que Importan, que en inglés es un juego de palabras, ¿no? Bodies That Matter, podría ser cuerpos que importan, pero también cuerpos que se materializan, ¿no? Justamente es ese juego de palabras que se pierde la traducción al español, tiene que ver también con este interés por volver a pensar lo corporal, la materia física, y que eso es algo clave en los feminismos, ¿no? Por eso, de hecho, también se dice muchas veces que en las teorías feministas no tiene sentido el giro afectivo, porque el cuerpo y los afectos y las emociones siempre han sido centrales a las teorizaciones feministas. Eso es otro de los campos, digamos, donde las teorías feministas han sido bastante, yo creo que innovadoras, y donde hay muchísima producción teórica, filosófica súper interesante para pensar el término de los cuerpos y los afectos, y esta división también profundamente androcéntrica y dicotómica entre razón y emoción, donde la razón sigue siendo asumida como algo simbólicamente masculino, y la emoción, lo corporal, como vinculado a la naturaleza y a lo femenino, ¿no? Y quería terminar también dejando claro que estas apuestas feministas, ¿no? También se han trasladado, se han plasmado en formas de escritura que son distintas, ¿no? Esta idea de, y me gusta mucho esta cita de Bell Hooks, que les recomiendo mucho, si no han leído mucho de teoría feminista, quizá uno de los libros introductorios puede ser El feminismo para todo el mundo, que también está liberado por Traficantes de Sueños. También lo pueden encontrar en Biblioteca Fragmentada, que es una biblioteca feminista online chilena, traducida al español, y ahí dice: he estado trabajando para cambiar el modo en el cual hablo y escribo, para incorporar en mi modo de contar un sentido de lugar, no solamente quién soy en el presente, sino de dónde vengo, las múltiples voces que me habitan.
Me refiero a esa lucha personal de nombrar la locación desde la cual adquiero mi voz, nombrar ese espacio de teorización. Acá claramente también Bell Hooks está apelando a esta forma de escritura que tienen muchos textos feministas, y acá me refiero a textos feministas no a estos paper fome que dicen que son de género más tradicional de la ONU, sino a textos teóricos feministas, donde efectivamente hay una tendencia, por ejemplo, ¿no?, a hablar en primera persona, a situarse política históricamente respecto al tema que se está investigando, a tratar de hacerse cargo y responsable del lugar que uno ocupa en relación a los temas que se están investigando, ¿no? Y eso implica, por supuesto, mucha innovación también en formas de escritura. Yo les recomiendo también Nina Lee, que tiene varios libros por ejemplo, tiene uno en inglés que se llama Writing Academic Texts Differently, escribiendo textos académicos de otra forma, y que tiene muchos ejercicios de escritura feminista, porque esto finalmente son formas que, como no las hemos aprendido y son tan distintas a las formas de escritura tradicionales, uno no sabe y es difícil saber cómo incorporar la propia experiencia en la escritura. Ahí les recomiendo, por ejemplo, algunos textos clásicos como Este puente en mi espalda, que es un compilado de mujeres radicales de color, que justamente va a ser un libro que marca un antes y después en lo que es la producción teórica feminista. Y también, bueno, cuando ustedes lean a Bell Hooks, por ejemplo, se van a dar cuenta que ella tiene una forma de escritura muy particular, que implica que constantemente, ella nunca está fuera mirando lo que se está investigando. Y esto es muy vinculado, ¿no?, a la noción de conocimientos situados de Donna Haraway, que también es esta pensadora súper freak, podríamos decir también, ¿no? Me encanta esta foto, bióloga, feminista, filósofa, historiadora de la ciencia, primatóloga, que va a acuñar, ¿no?, el concepto de conocimientos situados, que va a ser ampliamente utilizado en ciencias sociales y también en psicologías sociales más críticas, y que justamente tiene que ver con esta crítica al truco divino, la, ¿cómo se llama? Esta idea, ¿no?, este truco divino, que sería estos papers donde se escribe se descubrió que, y al pareciera que hubiese como una persona que investiga que no tiene cuerpo, que no tiene rostro, que flota en el espacio sin historia, sin política, sin ideología, que es esta creencia científica en la posibilidad de un conocedor desprovisto de rostro, cuerpo y contexto, y que mira todo desde arriba, desde ahí esta idea de truco divino. Lo que va a proponer Donna Haraway es que más bien estamos en la barriga del monstruo, siempre estamos en medio de aquello que analizamos, y en ese sentido estamos involucrados, somos corresponsables y cómplices del conocimiento que producimos, ¿no? Acá hay un llamado también a hacernos cargo de los efectos que tienen los saberes que podemos producir, de las interpretaciones que creamos del mundo, el tipo de preguntas de investigación también que nos hacemos, ¿no? ¿Cuáles son los supuestos que hay a la base? Y un llamado entonces a hacernos cargo de que nunca, ¿no?, dice Donna Haraway, podemos ir más allá del mundo realidad que analizamos y de las tecnologías de investigación a nuestra disposición, también hacernos cargo de los límites que tienen las posibilidades de saber, y también las tecnologías, porque ella incorpora también esta idea de que muchas veces usamos otras herramientas, ¿no?, desde el microscopio a múltiples tecnologías que nos permiten ver cosas que quizás a simple vista no podríamos ver, y que de alguna manera son tecnologías que han ampliado nuestras posibilidades de ver, pero tampoco dejar de lado esta posibilidad de reflexionar conscientemente sobre nuestra localización, nuestro posicionamiento y las tecnologías que tenemos a nuestra disposición, y siempre reconocer que todo conocimiento que se produce es parcialmente objetivo, nunca va a ser totalmente objetivo, ¿no?, sino que más bien es conocimiento de una parte específica de la realidad que uno es capaz de ver, ¿no?, desde la posición en la cual nos encontramos, discursiva y materialmente ubicados en tiempo, espacio, cuerpo y en las relaciones de poder históricas, ¿no? Por lo tanto, no es un posicionamiento solo literal en términos de dónde estoy parada, sino que más bien dónde estoy parada también tiene que ver con cuál es el cuerpo que habito, cuáles son los discursos que me atraviesan, que me permiten nombrar ciertas cosas en el mundo y no ver otras, pero también una ubicación material, temporal, espacial, y en relaciones de poder históricas, ¿no?, donde en distintos contextos distintas preguntas van a tener más sentido que otras, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la visión para Donna Haraway, y en el texto en inglés Donna Haraway hace un juego de palabras que es entre sight y sight, ¿no? Sight, S-I-G-H-T, que sería como mirada, y sight como sitio, ¿no?, en términos de la visión como un fenómeno corpo material, ¿no?, que tiene que ver con esta localización, que tiene que ver con los sistemas ópticos que están construidos en términos tecnológicos,
y también reconocer que ver es una cuestión de poder y de poder ver, ¿no? En ese sentido, nuestros ojos, miradas, organizan activamente el mundo, también rompiendo con esta lógica tradicional más positivista de la visión como un acceso directo a aquello que existe en el mundo, sino reconocer que nuestra visión también está atravesada por relaciones de poder, a partir de las cuales vamos a organizar aquello que vemos de ciertas formas, ¿no? Por lo tanto, también esta imagen, una óptica, es una política de posicionamiento, ¿no? Hacernos cargo que nuestras visiones no son neutrales. Y acá también, con esto sí que cierro, de hecho, esto es importante quizás, ¿no? Los conocimientos situados de Donna Haraway son ubicados en distintas corrientes epistemológicas por distintas autoras, ¿no? En general se suele decir que Donna Haraway es epistemología del punto de vista, pero, por ejemplo, Nina Like va a decir que esto no es así, que Donna Haraway es postconstruccionista, ¿no? Porque justamente Donna Haraway tiene un interés constante de pensar de maneras no biológicamente deterministas el cuerpo y de no caer en reduccionismo discursivo. Y es muy crítica con el relativismo, al igual que con el positivismo, y en ese sentido, bueno, es una disputa, a mí me hace más sentido, digamos, la apuesta de Nina Like, pero en muchos textos que he leído se dice que Donna Haraway es epistemología del punto de vista o posmoderna, ¿no? Ella aboga por la parcialidad para ir más allá de la idea de miradas privilegiadas desde los márgenes, ¿no? Acá hay un diálogo crítico con las epistemologías del punto de vista, que de hecho cuando ustedes leen el texto Conocimiento Situado de Donna Haraway, es difícil de entender si uno no sabe un poco de los debates epistemológicos feministas y de justamente el texto de Harding, porque ella discute un poco con Harding, y ella va a decir que hay que tener ojo con los riesgos esencialistas, y de romantizar o idealizar las miradas de los sujetos subyugados, ¿no? Ya dice, los puntos de vista de los subyugados no son posiciones inocentes, ¿no? En ese sentido, decir que toda mirada igual está atravesada por discusiones políticas y tener ojo con pensar que los sujetos oprimidos tienen una visión más pura, más verdadera, más clara de las relaciones de opresión, pero no desconoce, al contrario, dice, son preferidos, o sea, hay una opción política por preferir estos sujetos porque en principio tienen menos posibilidades de permitir la negación del núcleo interpretativo y crítico de todo conocimiento. O sea, efectivamente sí hay una opción política donde yo, sin idealizar y romantizar al sujeto oprimido, sí reconozco que ese sujeto no privilegiado tiene menos posibilidades de negar desde dónde está mirando, ¿no? Y por lo tanto ahí hay un potencial político que es tremendo, pero no olvidemos también una cita antes que decía que justamente ese punto de vista es un logro político colectivo, ¿no? Por lo tanto se construye en relación, en discusión, en disenso, ¿no? Las epistemologías y las teorías feministas dan mucha importancia a los desacuerdos, a las tensiones, a las contradicciones, etcétera, que son también apuestas que son muy interesantes de tener en cuenta, y yo creo que es importante reconocer que justamente el campo de las epistemologías feministas es uno de los campos con más desarrollo del campo de los estudios feministas. Si pensamos el campo de los estudios feministas como un campo trans, postdisciplinario, con múltiples debates que atraviesan miradas disciplinarias, y donde efectivamente el campo de la epistemología y el hecho que existan todas estas distintas corrientes que han intentado ser justamente categorizadas por parte de algunas teóricas, implica que hay un campo de producción de saberes y de propuestas innovadoras de investigación, metodológicas, que vale la pena mirar, ¿no? Y que de verdad, bueno, yo defiendo mucho eso, es una pena que no se le tome tanto en cuenta en nuestras formaciones, así que agradezco, espero que les guste este video, me despido, y eso, ¿no? Si es que quieren, le pueden pedir mi correo a Vicente, yo tengo varias carpetas de Dropbox armadas con bibliografía que les puedo compartir con mucho gusto. Adiós, chau chau.